Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Bien? Qué bueno, ya estamos. Bueno, pues bienvenidos de nuevo a todos. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Y bueno, pues qué más decimos, ¿no? Ya bastante palabra, ¿sí o no? ¿Sí o no? O un poquito más. Bueno, pues qué especial, ¿verdad? Que tengamos este tiempo de parte de Dios y escuchando a los hermanos desde que comenzamos y la palabra, ¿no? que nos han dejado, como hemos iniciado esta reunión. Yo creo que Dios nos quiere hablar, ¿no? Dios tiene una intención, un deseo, a través de su palabra, claro está, el darnos a conocer, ¿verdad? Aquellas cosas que Él tiene preparadas, tiene diseñadas desde el principio de los tiempos, dice la Escritura, ¿no? Dice que cosas que Él ha preparado desde el principio para aquellos que le aman, ¿sí? ¿Y ustedes le aman? Sí, ¿verdad? ¿Por qué le amamos? Porque Él nos amó primero, dice, ¿no? Y esto es lo especial de su palabra y que nos anima, nos alienta a obedecerla y a seguirla. El salmista dice en el Salmo 119, 105, ¿qué dice? Quien se lo sepa de memoria. Sí lo saben, yo sé que lo saben. Lámpara es a mis pies, tu palabra, ¿no? Y lumbrera a mi camino. Eso es lo que dice el Salmo, ¿no? Ahí en el Salmo 119. Y Pedro también, ahora nos estaban diciendo, ¿no? Que tomamos el ejemplo de Pedro, qué especial es. También yo quiero compartirles acerca, al final de este tiempo, también nos vamos a quedar con un ejemplo de Pedro, ¿no? Y en segunda de Pedro, entonces Pedro está diciendo en su última carta, dice que tenemos también la palabra profética más segura. Dice que a la cual hacéis bien en estar atentos. Hacen bien en estar atentos a esa palabra profética. Lo he dicho en alguna ocasión, esa palabra que dice ahí es la palabra que es buena y segura para nuestro presente y nuestro porvenir, ¿sí? Dice que es una palabra profética, es ahí donde está segura la promesa de Dios para nuestras vidas. ¿Sí están conmigo? Esa es la palabra profética de la que Pedro habla. Dice, una palabra segura, buena, agradable y perfecta, un plan seguro para ustedes. Dice, a la cual hacen bien en estar atentos. Y pone un ejemplo, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿sí? Es una antorcha, es una luz, como lo dice el salmista, es la lámpara, ¿a dónde? A mis pies. Y esa lámpara a mis pies me guía por el camino, ¿sí? El camino bueno, agradable, el camino recto, el camino de Dios. Y Dios siempre nos ha dado este consejo. A través de su palabra se vuelve realidad que la palabra es lámpara, es la antorcha que Pedro dice que se enciende en el lugar más oscuro, en la cueva, ¿en dónde más? En nuestras tinieblas, ¿verdad? La palabra es la antorcha y es segura, no se apaga, es segura para nosotros. Dice, y esta permanecerá hasta que el día esclarezca, ¿sí? Hasta que el día esclarezca, hasta que la mañana venga, dice, y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Qué especial, ¿verdad? Hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nosotros y nos avive, nos alerte, nos haga mirar aquello por lo cual Dios nos ha preservado, nos ha dejado estar aquí, ¿sí? Los veo a todos muy bien y me da mucho gusto. Qué bueno que estamos llenos, ¿verdad? Y eso es de mucho gusto para mí. Estaba hablando de esto, de que Dios nos ha dado un privilegio como iglesia, como el pueblo de Dios adquirido por Cristo, por medio de su sacrificio, nos ha dado un privilegio de su palabra, ¿sí? Tenemos ese privilegio y es que hemos conocido todo el consejo de Dios. Dios nos aconseja, su palabra nos exhorta, nos habla. No sé si han escuchado alguna vez a la gente cuando dice, cuando le predicas o cuando es un poco necia la persona o no entiende mucho, dice, sí, está bien, pero Dios me ha dado un libre
¿Sí lo han escuchado, No, pero está bien, sí, pero Dios me dio un libre albedrío, así que ya no me insistas más. Yo sabré qué hago. ¿Sí lo han escuchado aquellos que han predicado la palabra en algún momento, que hemos ido a alguien y dice, no, estaba muy bien, sí, todo muy bonito, pero también acuérdese que Dios nos dio un libre albedrío. Y entonces yo decido qué hacer y qué no hacer. Y esto se ha convertido en ese escudo, en esa barrera que la gente pone. Y es verdad, ¿no? La palabra albedrío dice que la palabra, este libre albedrío proviene de la palabra árbitro o arbitraje. Cuando usted se quiere poner en práctica su libre albedrío, usted está poniendo, y yo estoy poniendo, estoy siendo árbitro, ¿sí? Estoy poniendo límites y yo digo si sí y si no, ¿sí? A mi parecer, a mi entendimiento humano. Y Dios no ha dejado eso. Dios no ha dejado que el hombre decida como él quiera. Dios siempre nos ha revelado su consejo, ¿sí? Nos estaba compartiendo Ángel al principio de la reunión, puso 2 ejemplos. ¿Cuál fue el primero? El pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel dice que lo sacó de casa de servidumbre, de tierra de esclavitud, esclavizados, y aún seguían diciendo, pero ¿cómo Dios nos sacó a morir a este desierto cuando allá teníamos las ollas de carne y nos llenábamos de esas ollas de carne? ¿Cómo este Dios nos saca a morir aquí? Y sí, lo sacó a morir a su viejo hombre, lo sacó a morir de lo que eran. Caminaron durante muchos años en el desierto, libres, pero con mente de esclavos, ¿sí o no? Y también a la mujer de Lot dice que Dios, me gustó una palabra que dijo Ángel, a ver si me acuerdo bien cómo fue, dice que Dios le puso un punto final a la vida que llevaba esta mujer ahí en su pueblo. Y la sacó, y dice, ¿y ella qué hizo? Volteó atrás, retrocedió, ¿sí? Como el pueblo de Israel. Y Dios siempre nos va a dar su consejo. ¿Están de acuerdo conmigo? Y claro, después cada uno de nosotros tomaremos nuestra decisión. Pero la decisión que Dios te dice que tomes es la decisión correcta. ¿Están conmigo? La decisión buena. Escoge pues tú. Deuteronomio 30 dice en el verso 11 al verso 20. Deuteronomio 30 del 11 al 20. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas, porque muy cerca de ti está esta palabra. ¿Cómo es esa palabra? Es una lámpara, es una antorcha encendida que nos va a decir, nos va a guiar por donde tenemos que ir. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra. Verso 15, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Notamos esto, hermanos? Dice ahí, dice, hoy he puesto delante de ti el bien, la vida y el bien, la muerte y el mal, ¿no? Más adelante dice, escoge, ¿no? Pero el Señor está diciendo, porque yo te mando, ¿sí? Ahí está puesto, la vida y la muerte, el bien y el mal. Pero yo, dice en el verso 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios.
Verso 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. El verso 19 es muy importante y dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahí entonces, ¿qué dice mucha gente? Pues yo tengo mi libre albedrío, yo hago lo que yo quiero. No, ¿verdad? Dios no nos deja así. Dios nos va a dar su consejo. Escoge, pues, ¿qué dice, hermanos? La vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y en el verso 20 dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo ¿a qué? A su voz, y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esto es, dice, lo que yo te aconsejo. Escoge pues la vida. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos aconseja, nos habla. Está bien, están estos dos caminos, están estos dos senderos. Escoge pues la vida. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ama, dice al principio, ama al Señor tu Dios. Ámale con todo tu corazón. Guarda su palabra. Y siempre en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el final, ¿verdad? Dios siempre, ¿verdad?, está aconsejándonos. Es todo el consejo de Dios para nosotros. Y siempre nos va a poner dos cosas, ¿no? Dice que hay dos puertas, ¿no? Hay dos caminos, hay dos decisiones. Decían ahora un versículo, ¿no? Ni uno puede servir a dos señores, porque terminará amando más a uno que a otro. Dice, tienes que hoy tomar tu decisión. Tienes que tomar tu decisión hoy, ¿sí? Amar al Señor tu Dios y obedecer y guardar sus mandamientos. Porque entonces dice, te prolongará vida, traerá vida a ti, dice, y a los tuyos, ¿sí? Y nos llevará al final. Porque las decisiones que tomamos tienen un final. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Hay un final, ¿sí? Y aquel final que el Señor nos ofrece es la redención y la vida eterna, ¿sí? Para todo aquel que le ama, le sirve, le obedece hasta el final, ¿sí? Y yo quiero hablar de esto precisamente. Vamos a Lucas 13:22. Nos va a hablar acerca de algo que hemos escuchado, yo creo que muchas veces, acerca de la puerta amplia y espaciosa y la puerta estrecha. Y si notas en el título de nuestras Biblias, no pone la puerta ancha, sino siempre pone como título la puerta estrecha, ¿no? No es casualidad ni es por coincidencia, sino es porque es la que nosotros debemos escoger, ¿sí? Es la puerta estrecha. Dice ahí en Lucas 13, del 22 al 27, vamos a leer, y dice, pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros,
hacedores de maldad. La pregunta que le hacen a Jesús cuando Jesús dice que se encaminaba a Jerusalén para poder ser entregado, ¿sí?, para que se cumpliese lo ordenado por Dios, que el justo tendría que morir por el injusto. Dice que él se encaminaba a Jerusalén y la pregunta fue esta: ¿son pocos los que se salvan? Esta pregunta me llama mucho la atención, ¿no? Son pocos los que se salvan. Y la respuesta que Jesús les da a estos hombres es: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos. Es la primera respuesta que les da el Señor. Todo conlleva ¿qué? Un esfuerzo. Esfuércense. Esfuércense por entrar. Mateo 7, vamos a Mateo 7, 13 y 14 y vamos a entender un poquito más por qué es que Jesús les dice: esforzaos por entrar, ¿sí? En Mateo 7, 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos. No es, la Escritura dice claramente, no es del que quiere ni del que corre, es de quien Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia para con nuestras vidas. Él nos ha dado la oportunidad. Decíamos al principio, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, porque nos ha dado la oportunidad de poder conocer a su Hijo Jesucristo. Y dice aquí que la puerta angosta, a la cual Jesús les dice: esfuércense por entrar en ella, son pocos los que la hallan. Son pocos a los que se les presenta. Es una oportunidad que usted y yo no podemos dejar pasar, que tú hoy no puedes dejar pasar, porque la puerta se te ha presentado. Juan dice que de Jesús dice que Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él es la puerta y Él se presentó porque Él quiso, porque Él vio algo en nosotros. Y dice aquí: pocos son los que se topan con esta puerta, pocos son los que la hallan. Por eso Jesús les dice: apresúrense a entrar y esfuércense, porque ahora vamos a ver, dice que la puerta ancha y espaciosa, el camino amplio y cómodo, dice, muchos van por ella. Y si muchos van por ella es porque es un camino fácil, un camino que no conlleva compromisos. Ese camino que puedes ir sin responsabilidades. En otras palabras, que podemos transitar a la ligera, sin que nada nos preocupe, sin que nada nos haga mella en nuestras vidas. ¿Sí me explico? Dice que es un camino, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, pero tiene un final, dice, este lleva a la perdición. Y algo que preocupa: ¿cuántos entran? Muchos deciden entrar por esa puerta. Y nos estaba diciendo en Lucas 13, ¿no? Dice: porque llegará el momento en que la puerta se cerrará. Y dice: y entonces comenzarán a decir: ábrenos. Cuando el padre de familia cierre la puerta, cuando el padre cierre esta puerta, dice, muchos comenzarán a tocar y a decir: ábrenos. Y hay algo que me llama mucho la atención. Dice que estas personas, este ejemplo que les da, que dice, comenzarán a decir delante de él: hemos comido y hemos bebido, hemos estado bebiendo contigo. Nos sentamos a la mesa, tuvimos un encuentro, estuvimos cerca de ti. Dice, hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Estuviste ahí. Y dice, y él les dirá: no los conozco. Por eso es importante
poder entender este mensaje, que la puerta está abierta para que entres. Hay algo muy importante y espero estemos de acuerdo. Todos hemos entrado por la puerta ancha y espaciosa en algún tiempo. Hemos estado en el camino ancho, ¿sí? El camino fácil. Todos nosotros hemos sido esas ovejas descarriadas que habla Isaías. Cada uno se fue por caminos diferentes, por rumbos que no eran correctos, pero su gracia nos alcanzó. Esta porción de la Escritura dice, pocos son los que la hallan. No son muchos, son algunos aquellos que se les ha presentado el Evangelio. A usted y a mí, los que estamos hoy aquí, se nos ha presentado la puerta de salvación. Y dice que muchos dirán, ¿no? En ese día, pues sí, yo hice grandes cosas también. Y aquí es donde viene esta enseñanza, ¿no? Acerca de la puerta fácil, la puerta amplia, que conduce, dice, a la perdición, lleva a la perdición, lleva a la muerte, lleva a la condenación, ¿sí? Dice, muchos entran por ella. Y aquí el Señor nos quiere dar el consejo, ¿no? De entrar por la puerta estrecha que conduce a la vida. Y para ello necesitamos reconocer muchas cosas. Necesitamos entender, ser humildes, ¿sí? Y que comience, que haya un cambio en nosotros. Por eso decía que todos nosotros hemos andado por ese camino amplio, ancho, esa puerta fácil. Quiero poner 2 ejemplos en esta tarde. Son 2 ejemplos, son de los discípulos de Judas y de Pedro, ¿sí? Vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, del 21 al 30. Por eso es que dice que en aquel día mucha gente dirá, estuvimos contigo a la mesa, comimos y bebimos contigo, pero nuestro corazón estaba lejos, ¿no? Su corazón de ellos estaba distante. Estaban caminando en ese camino que los llevaba a la perdición. Y vemos un ejemplo muy claro en la vida de Judas. Yo creo que todos ya conocemos un poco, ¿verdad?, de él. Dice en el 21, Juan 13, 21, habiendo dicho esto, Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo le diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya noche. Aquí nos va a contar este primer acercamiento a Judas. Dice que fue aquel día, ¿no?, que estaban cenando para la Pascua y estaba ahí con los discípulos. Y dice que se conmovió en su espíritu, ¿no? Y esto me llama mucho. Dice que él se conmovió, se turbó, se entristeció el Señor por esto que acontecería, porque el Señor sabía que era una realidad. Y mucho tiempo había pasado en la vida de Judas, en la que Dios estaba haciendo una obra, en la que el Señor Jesús, ¿verdad?, y Judas pudieron tener tiempo. ¿Cuántas cosas
también milagros no vio Judas, de cuántas cosas no participó también de parte de Dios. Y Dios estuvo tratando por todo este tiempo con su vida, queriendo transformarlo, queriendo cambiarlo. Dice que desde el principio, dice que Judas amaba el dinero. Y hay muchas cosas por las cuales podemos amar el dinero más que a Dios. Hay muchas cosas. Primero por estar bien, por sentirnos seguros, ¿verdad? Por tener una aparente estabilidad, ¿sí? Por guardar algo para el futuro, que no es su palabra, como dice Pedro, ¿no? Al final, dice, es la palabra profética más segura que tenemos, que nos va a servir más adelante, nos va a guiar por el camino recto. Y dice que Judas desde el principio estaba con este pensamiento, ¿no? Incluso ya en los últimos días de Jesús, caminando por esta tierra, dice que una mujer, ¿verdad?, tiró un perfume, derramó un perfume sobre él. Y dice que él se enojó, dice, por 300 denarios se pudiera haber vendido esto y dárselo a los pobres. Y la Biblia aclara, ¿no? Dice, no es porque él quisiera darle a los pobres, sino porque él quería beneficiarse, para que el día de mañana él tuviera una estabilidad, para que él pudiera estar seguro, tranquilo, yo no sé, para malgastarlo, para deleitarse en sus propias cosas. Dice que también dice que cuando le dice el Señor que le da el bocado de pan, y ahí vemos cómo el Señor le da, ¿no? Le dice, lo que vas a hacer, ¿qué? Hazlo más pronto, ¿sí? Toma tu decisión ahora ya, Judas. Toma tu decisión. Y su decisión no es a la ligera, su decisión lleva y conlleva tiempo atrás una serie de cosas, desestimando la obra de Jesús en su vida, no tomando el valor que debía, aquello que el Señor estaba haciendo por él y por ellos en general, desviando su mente y su corazón. Dice que cuando va con los principales, dice, ¿qué me van a dar si les entrego a Jesús? ¿Sí se acuerdan? Dice que ¿qué me van a dar? ¿Qué hay que yo pueda recibir de este mundo? Y dice, pues 30 piezas de plata. Y dice, y tomó las 30 piezas de plata, y a quien yo besare, ese es. ¿Sí? Y vemos que desde tiempo atrás continúa, ¿verdad? Este hombre nos da un ejemplo. Yo veía que él camina, él transita por el camino ancho, cómodo, espacioso. Él está llevando un caminar que no conlleva un arrepentimiento, que no existe un compromiso en la vida de este hombre. Y claramente nos habla la Biblia, dice que este camino que mucha gente lleva y que muchos de nosotros llevábamos antes de conocer a Cristo, dice, nos lleva a la muerte. ¿Sí o no? Porque no tiene en sí un compromiso, porque no hay un respeto, porque no existe nada de esto. Y veía en este hombre, ¿no?, este ejemplo de que él ambicionaba cosas para sí mismo, ¿sí? Que su mente estaba en estas cosas más que en el propósito con el cual Dios le había llamado. Dice en Mateo 16, 25 y 26, porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿qué ocurrirá? La hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí habla claramente de este ejemplo, de qué le vale al hombre, ¿no? Y a veces estamos así, muchas veces, queriendo ganar para nosotros mismos.
creyendo que vamos en el camino correcto, creyendo que hay cosas que nos pueden dar seguridad, que nos pueden dar paz. Decía Martín ahora que compartía, dice, oramos con esta persona y dijo, he hallado paz. Nunca lo había hecho, pero al orar he conseguido paz. ¿Sí? Y eso, con todo el dinero que tú quieras, no lo vas a adquirir. Eso con toda la apariencia que tú quieras, no lo vas a obtener. Con todo esfuerzo humano, no se puede conseguir. Eso se consigue acercándote a Él, al Señor Jesús. No se consigue alejándote. No se consigue guardando para ti, proveyendo para mí. No se consigue así. Mucho tiempo hemos caminado buscando nuestro propio beneficio. Mucho tiempo hemos vivido a nuestro parecer. Y lo único que hemos adquirido ha sido tristeza. Lo único que se logra con esto es que rompamos esa relación que el Señor quiere tener con nosotros. ¿Están de acuerdo? Nuestra necedad, nuestro orgullo, lo único que hace es que nos alejemos de Él y que perdamos el rumbo de lo que realmente importa. ¿De qué le vale al hombre? Dice aquí en Mateo 16, 25. ¿De qué le vale, no, al hombre? Si ganare todo el mundo, 26, y perdiere su alma. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué ocurre? La perderá. Y todo el que pierda su vida, nota lo que dice, por causa de Él. Quien pierde su vida por causa de mí, dice, la hallará. La hallará. Y esto de que hallará su vida es que encontrará un propósito, que habrá un propósito en su vida de seguir adelante. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí vinimos a los pies de Cristo sin propósito? ¿Sí? ¿Sí se acuerda o no? Que estábamos completamente perdidos, extraviados. Estábamos a oscuras. ¿Sí? Dice que cuando Judas sale, dice, y lo habla muy claro, dice, y ya era noche, ya había tinieblas, dice, salió de noche. Y debemos hoy tomar nuestra decisión, ¿sí?, de amar a Dios. En Lucas 22, en el 47 al 49 dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? ¿Sí? ¿Heriremos a espada? Y aquí nos está contando el relato de cuando Jesús es aprehendido. Y vemos la actitud, vemos el proceder de Judas. Y me habla mucho de esto que estamos viendo, del camino fácil, del camino holgado que no conlleva compromisos. Dice aquí que Judas les dice a los que aprenden a Jesús, a quien yo bese, ese es. Y aquí nos habla el Evangelio de Lucas, que se acercó a Jesús para besarle. Y Jesús le dice algo. Le dice, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? En el Nuevo Testamento, cuando nos habla del Hijo del Hombre, habla acerca de Dios hecho hombre, ¿sí?, del Salvador. ¿Con un beso entregas a aquel que te ha ofrecido salvación y vida eterna? Aquel amigo que tú nunca has tenido, a tu maestro, al único y suficiente Salvador, aquel que te escogió por amor. Dice que con un beso
Y a mí me llama mucho la atención esta palabra de con un beso entregas, ¿sí? Y a veces cuando el hombre camina en el camino amplio y espacioso, le es muy fácil hacer todas estas cosas. Dice, con un beso entregas. ¿Crees que no es demasiado malo, verdad? ¿Crees que con un beso podrías hacer más pequeño el problema? ¿Qué pensamos? ¿Qué creemos que intentaba Judas cuando besó al maestro? Quizás no sentirse tan mal por lo que hacía, ¿no? ¿Qué más? Quizás quedar bien con los demás. Quizás aparentar algo. Quizás creer que estaba bien o que no estaba tan mal. Dice que él va, ¿no? Y se acerca a Jesús y le besa. Y es lo que Jesús le dice. Con un beso, Judas. Esto yo veía que es el camino fácil. Pero es el camino de perdición. Dice que él hace eso, ¿no? Con un beso decides también irte por el camino equivocado. Pero hay un final, ¿sí? Hay un final y la Biblia nos habla de este hombre que podemos tomar como ejemplo. Hechos 1 del 16 al 20. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está en el libro de Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. En otro evangelio dice que dice que él se dio cuenta, dice, y fue y tiró las monedas, y dice que con esas monedas se compró un campo. Y en otro evangelio dice que él fue y se ahorcó, ¿no? Y lo que se supone aquí es que cuando él se estaba ahorcando, la cuerda se revienta. Y dice que de la caída nos habla aquí en este evangelio, que él se parte por mitad. Y entonces vemos el final de este hombre. Lo único que compró, lo único que adquirió fue sangre y condenación. Y me ponía a pensar un poco en Judas. Quizás lo habría hecho para poder solventar sus gastos, para tener una vida más tranquila, para heredarle algo a su familia. No sé, hay muchas cosas que pudiéramos pensar de este ejemplo. Pero lo único que es cierto, dice, para que se cumpliese lo que dice en el libro de Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Soledad, ¿sí o no? Esa soledad que hemos experimentado muchos al ir en contra de lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Dice que se llama en su propia lengua Aceldama, campo de sangre. Lo único que heredó fue eso, vergüenza, tristeza, pecado. Ese es el final. Muerte por una vida fácil, de aparente ganancia terrenal, cómoda, fácil, de traición, ¿no? De riqueza temporal, dice la Escritura, de riquezas temporales de pecado. Y vemos como Judas y como mucha gente no valora aquello que la Escritura nos habla claramente. Dice el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, la corona de vida.
aquella amistad con Jesús, aquella relación con el Señor, aquella seguridad que nos otorga el obedecerle. ¿Sí? Esto es un ejemplo de entrar por la puerta amplia y espaciosa. Y ahora quiero dejar un ejemplo para terminar de la puerta angosta, de la puerta estrecha. Vamos a ver un poco de la vida de Pedro en Lucas 22, 31 al 34. Y vamos a ver algunas cualidades de por qué es angosta, ¿no? Y el Señor lo ha creado todo perfecto. Diríamos, pues sí, ¿por qué creó esa puerta tan angosta que me es tan difícil pasar por ella, ¿no? ¿Sí o no? En nuestros pensamientos diríamos, ¿cómo? Pero tiene un propósito. Todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que el Señor ha dispuesto, tiene un plan. Y es un plan perfecto. ¿Están de acuerdo? Es un plan maravilloso, ¿sí? Y tiene un porqué de ser angosta esa puerta. Bueno, dice aquí en Lucas 22, del 31 al 34, dijo también el Señor, en esta ocasión dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Sí? ¿Cuántas veces cantó el gallo? No, error. No, es cierto, era para destensarlo. Yo sabía que iban a decir 3, pero una vez cantó. Una vez. Y fue especial. Ahora lo veremos. Pero dice aquí en el verso 31, dijo también el Señor, refiriéndose a Pedro. ¿Cómo le dice? Simón, Simón. Le dice 2 veces su antiguo nombre, ¿no? Su nombre de antes. Simón, Simón. ¿Sí? Cuando la Biblia nos habla 2 veces, ¿no? La misma palabra es de suma importancia. Y más en este contexto le está diciendo, no te olvides de quién eras antes. Simón, Simón. ¿Sí? Le advierte, le llama por su nombre. Simón, luego también en arameo, en hebreo, ¿cómo se llamaba? Cefas, y en griego, Pedro, ¿no? Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Te ha pedido para zarandearte como se zarandea, ¿qué? Al trigo. Y entonces el Señor está advirtiendo a este hombre. Dice, el enemigo ha pedido para que te zarandee. Dice, pero no vayas a tomar una mala decisión. ¿Sí? ¿Para qué se sacude el trigo? Para sacar su fruto, para sacar lo bueno, para separar lo bueno de lo malo, de la basura. Simón, Simón, saca lo mejor de ti. El enemigo te ha pedido, pero yo he orado al Señor para que tu fe no te falte, para que no decaigas, para que no caigas, para que no tomes una mala decisión, para que no te vayas por el camino fácil. Te ha pedido para zarandearte, para sacar lo mejor de ti, para que tu fe no te falte. Yo he orado, dijo el Señor. Dice, y una vez vuelto, sé ejemplo para tus hermanos. Es una prueba que tiene este hombre, Pedro. Dios nos ofrece, ¿no? Y nos aconseja que tomemos esa buena decisión. Y entrar por esta vida, por esta puerta, esta vida recta y justa. Necesitamos esto. Por eso dice
la Escritura que es una puerta angosta. Y Jesús, la primera recomendación que nos da, ¿se acuerdan cuál era? Esforzaos. Esforzaos por entrar, esfuércense en entrar por esta puerta. Y le dice a Pedro el Señor, tú vas a estar bien porque he orado a Dios que te guarde para que el día de mañana seas un ejemplo. Y entonces la respuesta de Pedro es esta, ¿no? Yo estoy contigo, yo estoy dispuesto a ir contigo no nada más a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le habla de algo muy importante, algo que tiene que alertarlo, que tiene que hablar a nuestras vidas, y le está diciendo en pocas palabras o en algunas palabras, es angosta la puerta por la que tú vas a pasar. No es fácil, porque conlleva un compromiso, ¿sí? Lleva consigo tomar una decisión buena, ¿sí? Aunque sea poco, ¿verdad? Lo que haya en nosotros, que estoy seguro que no es poco, que Dios nos da a manos llenas. Dice, mantente firme en tu fe, le dice a Pedro, porque te van a zarandear, van a venir, ¿verdad? Pruebas. Y Jesús le dice esta frase, ¿no? Tan importante. Dice, tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Vas a negarme 3 veces que me conoces. Oh, ¿cómo, no? Sí, 3 veces, no una, sino 3 que me conoces. Y ahí vemos la puerta angosta, ¿sí? Para poder entrar por ella tenemos que reconocerle, ¿sí o no? Si alguno nos dijeran, ahora vamos a leer el pasaje en Lucas 22, 54 al 61, vamos a ver lo que se le presentó en su vida a este hombre, a Pedro. En Lucas 22, 54 al 61 dice, y prendiéndole, le llevaron a Jesús y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía, ¿cómo? De lejos ya. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos, con los que aprendieron a Jesús. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Y como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también, este estaba con él, porque es Galileo. Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó, ¿no? Otros evangelistas dicen, ¿no? Que él dice, maldijo. Con maldición dice que juró. Y eso no es que se le salió una grosería, ¿no? Una maldición, sino que maldijo al que tenían en el patio. No solamente dijo no, sino no conozco a ese, ¿sí? Maldiciéndolo. Y también dice, no, dice, es que tu forma de hablar te delata que estuviste con él. Hay algo en ti que no puedes negar. Hay una obra perfecta de Dios de la cual no se puede negar. Y Pedro 3 veces dice, yo no lo conozco. Aquí dicen, en este pasaje dice que uno de ellos le dice, aparte de todo, tú eres Galileo. Tú eres Galileo, ¿cómo vas a decir que no? Eres de esas personas que era del más bajo nivel, sin estudios y sin nada, y de a ti, tú eres de ellos. Y dice que él volvió y negó, ¿sí? Por eso es que es difícil. Por eso es que tenemos que luchar contra esto y esforzarnos, reconocer nuestra gran necesidad de Él, que somos nosotros. Y Él nos ha
nos ha traído, ¿sí? Nos ha dado el privilegio de poder conocerle. 3 veces dice que Él niega, ¿no?, que le conoce. Más adelante vamos a ver también que son 3 veces las que Jesús le dice, ¿qué? ¿Me amas? Y dice que Él se entristece, ¿no? Ese 3 lo tenía bien, ¿no? El número que no le gustaba a Pedro, ¿no? 3 veces le volvió a decir, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Sí? Entonces, comprométete, le dice el Señor Jesús. Apacienta mis corderos, apacienta las ovejas. No dejes de hablar, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios, porque es lo que te ha salvado a ti, porque es lo que ha cambiado tu vida, es lo que ha cambiado nuestras vidas, es lo que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, el Santo Evangelio, su palabra viva y eficaz que nos hizo entender nuestro pecado y nos ha hecho reconocer a lo largo del tiempo que el Señor es el Salvador. Amén. Por medio de su palabra podemos entenderlo, podemos conocerlo. Y por eso es que hoy estamos aquí. Dice que en la vida de este hombre, ¿no?, como en nuestras vidas, es necesario que el gallo cante, ¿sí? Es necesario que este ejemplo de que el gallo cantó suceda en la vida de cada uno, ¿sí? ¿Cuándo canta el gallo? Los que somos del pueblo. ¿Cuándo va qué? Cuando amanece, ¿sí o no? Cuando amanece. Y justo es cuando le da esta señal el Señor Jesús a Pedro. Dice, no habrá para siempre miedo, obscuridad y tinieblas en tu vida. Pedro, no niegues tan rápido. No tan rápido te salgas del propósito. Continúa en ese camino. Continúa en esa senda de vida, ese camino que el Señor ha trazado. Y este es un mensaje de salvación. Puede ser una idea así un poco extraña, ¿no? Pero dice que es el gallo. Cuando el gallo canta es porque no va a permanecer las tinieblas. Porque las tinieblas ya pasaron. Y ahora viene la luz de un nuevo amanecer. ¿Están conmigo? La luz de la mañana. Dice en Miqueas 4:2, mas vosotros, los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Los que temen a mi nombre, nacerá el sol de justicia. Los que temen a mi nombre, los que no han negado mi nombre. Y a veces consideramos esta puerta angosta como difícil de entrar porque conlleva muchas normas o muchas reglas o muchas cosas que hay que cumplir. Y a veces estamos un poco confundidos. Esa puerta, y mucha gente diría, es que esa puerta es tan difícil que creo que no está diseñada para mí. Creo que yo no puedo entrar por esa puerta. Creo que no lo voy a lograr. ¿Tú crees en serio que Dios ha diseñado esta puerta para que usted no pase? La ha diseñado para que pasemos justo. ¿Sí? Para que pasemos justo por ella, sin nada más que nos estorbe. Porque Él nos está llamando y nosotros obedecemos, debemos obedecer a su voz. Y es esto, ¿verdad? Que no deja que pasemos muchas veces. El poder reconocerle, ¿sí? Dice aquí que dice, enseguida mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. En el verso 61 dice, entonces, vuelto el Señor, miró ¿a quién? ¿Sí lo tenemos? El 61 dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro.
Fíjate, ¿sí? Dice, le miró, le amó. Qué fácil es cuando entendemos esta porción, cuando entendemos esta palabra. Y yo ponía aquí, se lo he dicho a mucha gente, déjate amar, ¿no? No sé si alguien te lo ha dicho alguna vez. Déjate amar por el Señor. Deja que Él te toque, que Él te tome. Deja que sea Él quien te llame y tú el que obedezcas. Y a veces es eso que no podemos aceptar en nosotros o que no queremos aceptar. Que Él nos ama tal cual somos y que la puerta estrecha que ha puesto enfrente de nosotros es justo por la que debemos pasar. No ambicionando nada más que su amor. No pretendiendo nada más que el deseo de ser amados por Él, de ser transformados, de ser cambiados. ¿Sí me explico? A veces pretendemos más, pero lo que Él nos da, su amor, es más que suficiente. Y es la única manera en la que vamos a poder cruzar por esa puerta y andar por ese camino angosto que nos lleva a la vida. Cuando el resto de nuestra vida esté entregada a Cristo y nos baste su amor, su gracia y su perdón para con nuestras vidas. Porque a veces llevamos años o llevamos tiempo en el Señor conociéndole y nos salimos del camino porque no es suficiente, porque creemos que no es suficiente, que merecemos más. ¿Sí me explico? ¿Me están entendiendo? Espero que me pueda estar explicando. ¿Por qué digo esto? Porque dice aquí en el verso 61 que cuando después de que él se dio cuenta, ¿no? Escuchó el gallo, dice en el verso 61, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Sí? ¿Podemos un poco tener esta imagen en nuestra mente? Se cruzaron las miradas, ¿no? Pocas palabras, se cruzaron las miradas. Miró el Señor a Pedro y entonces, al contemplar al Maestro, a diferencia de Judas que le dio un beso y se fue tan campante con sus 30 monedas, dice que Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Sí? Dice que esto sucedió. Y yo pensaba un poco en esta escena que nos habla el Evangelio, ¿no? Dice que se miraron, sus ojos, su mirada del Señor sobre Pedro. Tú y yo somos Pedro. Y dice que cuando él miró al Señor, él se acordó. Y también se habrá acordado de lo que él le dijo, ¿no? Yo no te negaré y yo iré a la cárcel y también a la muerte. Y Jesús le dice: te falta aún mucho, Pedro. Déjate amar y entonces podrás entrar. Porque ya no hay nada más que te estorbe, porque no hay nada más que nos estorbe y que nos impida. ¿Sí? Y así debemos continuar por ese camino que nos lleva a la vida. En el verso 62, y Pedro, saliendo afuera, ¿qué hizo? Qué importante, ¿verdad? Dice que cuando él se acordó de las palabras de Jesús, lloró amargamente. ¿Sí? Cuando habla en esta porción de amargamente, quiere decir de algo que no le estaba gustando en su interior. ¿Sí?
¿Alguien ha probado algo amargo, amargo? ¿Y qué haces? Te lo tomas, ¿no? No, lo rechazas. Él lloró amargamente, porque Dios en su potestad, en su gracia y en su amor, le permitió darse cuenta que así no funcionaba, que así no podría continuar. Dice aquí que Pedro salió y lloró amargamente. Muchas veces hemos llorado nosotros amargamente, ¿sí o no? Pero porque sentimos remordimiento, ¿sí? Porque a lo mejor quedamos mal con alguien, porque no era lo que esperaba de mí la persona, y muchas otras cosas más. Pero aquí lo que está diciendo es que Pedro se acordaba de las palabras del maestro y lloraba amargamente. Había amargura, había algo que no estaba sentando, no estaba entrando en su vida. Por eso es que fue importante y es importante esta actitud de este hombre. Lloró amargamente. Sabía que lo que había hecho estaba mal. Sabía que lo que había hecho no estaba de acuerdo con el plan y la voluntad de Dios. Y más importante es que Dios ha diseñado todo esto para que nosotros entremos. Todo esto es parte de ese plan maravilloso de Dios, y que hoy es el día que, si tú no has tomado tu decisión por entrar por la puerta angosta, hoy tienes la oportunidad de entrar. Si hemos caminado mucho tiempo en el error, hoy es el día en el que tú puedas comprometerte, entrar por esa puerta, mirar cara a cara al Señor y acordarte de la palabra que Él te ha hablado, del consejo que Él te ha dado, y es que tomes la vida, que ames el bien y que ames al Señor tu Dios. Si en este tiempo no lo has hecho, si hay alguien aquí que no lo ha hecho, es tiempo de que lo hagas. Tal vez, quizá después sea demasiado tarde para que lo hagas. Pedro en este tiempo se dio cuenta y corrigió su error. Hubo una actitud en él, y es que él pudo sentir en su corazón que Dios le hablaba, ¿sí? Que el Señor le hablaba, que era él, que no era nadie más, que el Señor le estaba hablando a él. Tú me has negado 3 veces, pero mi mirada sigue puesta ¿en dónde? En ti. Yo lo he negado quizás muchas veces con mis hechos, pero su mirada está sobre mí. Su mirada está sobre ti, sobre usted, y no ha quitado la mirada de tu vida. Es hora que te arrepientas. Es hora que cambiemos el curso del camino erróneo en el que van muchos. Y vemos que no es difícil entrar por esta puerta, porque Él ha pagado un alto costo, un alto precio de sangre, sacrificio perfecto, muerte por vida en la cruz. Y hay algo muy importante que sucede, que debemos tener en cuenta para esta decisión. Vamos a Isaías 53, vamos a terminar ya. Isaías 53, en el verso 3 al 6. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y fíjate lo que dice a continuación: y como que escondimos el rostro de él. ¿Qué hizo Pedro? Como que se escondió, dice, ¿no? Y aquí lo está diciendo Isaías. Es una palabra que es profética, que esto sucedería. Dice, y sucedería con cada persona, con cada hombre. Dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó, ¿por qué? ¿Notas? Su camino. Por un camino que no es el camino del Señor. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado. Estaba leyendo esta parte y me venía un pensamiento. Él abrió esta puerta para que nosotros entremos por ella. Él hizo todo el sacrificio. Todo lo que usted y yo merecíamos por el pago de nuestro pecado, Él lo llevó en sí mismo. Y como dice la Escritura, el hombre como que escondió el rostro de Él. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, dice, ¿no? Sabíamos en nuestra mente que Él estaba siendo abatido y que Él fue molido por nuestros pecados y no nos importó. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Y dice, y como ovejas nos hemos descarriado. Pero hay algo muy importante, y es que Él abrió la puerta, trazó el camino al Padre. ¿Están de acuerdo, iglesia? Él trazó el camino al Padre. Y lo difícil que era para usted y para mí, lo hizo fácil. Lo hizo fácil de tomarlo, fácil de llevarlo, fácil de aceptarlo en nuestros corazones, aceptándole a Él y obedeciéndole a Él. En el verso ahí mismo en 53, del 11 al 12, y verá el fruto de su aflicción. Qué bueno, qué especial. Dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará a las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora, si esto es especial, es una palabra especial para nosotros, veamos el final de este pasaje cuando Jesús ve a Pedro. Dice que Pedro sale afuera a llorar amargamente, ¿sí o no? Y algo maravilloso ocurre en la vida de Pedro. Él está afuera del patio donde él está y Jesús está dentro. Y yo creo que no era muy difícil escuchar lo que pasaba ahí. En Lucas 22, en el 63 y 64 dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpearon el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es quien te golpeó? Y el verso 65 dice, y decían muchas otras cosas injuriándole. Ponte en el lugar de Pedro. Todo esto se cumplió. Todo esto se ha cumplido en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabes cuál fue el siguiente paso? En la vida de Pedro, cuando él lloró amargamente, dice que ahí detrás estaban golpeando al maestro. Y dice Isaías que gracias a eso, a ese sufrimiento del Señor, tú y yo hoy podemos caminar libremente por el camino que lleva a la vida. Entonces no es tan difícil, ¿o sí? Solo que tiene que ser Él más en nosotros. Y tenemos que pedirle que sea menos de nosotros. Ayúdame a que sea más de ti y menos de mí. Que sea más como tú. Y que este hombre viciado, malo, se vaya. Entonces yo veía esta parte, ¿no? ¿Cómo se cumple?
la profecía de Isaías, que Él fue molido y Él llevó en nosotros, ¿verdad?, nuestras culpas, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿sí? Y yo creo que esto es pues un motivo, ¿no?, de ánimo para nosotros, para poder seguir en ese camino. Los que ya vamos por ese camino de amarle, de servirle, continuemos. Y aquellos que no han tomado esa decisión, pues hoy puedas tomarla, ¿sí? Si estás sentado en tu silla, pues ora al Señor, que Él te permita conocerle, que Él te permita aceptar esta palabra en tu vida, que tú reconozcas que fue por ti. ¿Por quién fue? ¿Por quién? Por mí. Me amó a mí, se entregó por mí, sabiendo quién era yo, no le importó, ¿sí? Toma tu decisión ahora, en este tiempo, no esperes más, ¿sí? Estás ahí, hazlo, habla con el Señor. La importancia de la oración nos decían, y si te quieres parar también, pero hazlo. ¿Estás de acuerdo? Sí, vamos a orar, ¿no?